¿Qué tal? El día de hoy veremos qué es el movimiento. Para describir el movimiento debemos de describir la distancia, la velocidad, la trayectoria, pero podemos iniciar con una definición que es básica para comprender. El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo a lo largo de un tiempo respecto a un sistema de referencia. Es decir, para que exista un movimiento debe de haber un cambio en la posición. Se mueve de un punto A a un punto B. En física, nosotros vamos a saber cuándo se habla de distancia. Se refiere a la distancia que existe entre dos puntos en el espacio. Y el desplazamiento va a ser la distancia recorrida desde una posición A hasta una posición B. Por lo tanto, la distancia no importa cómo yo siga esta, va a ser siempre la misma. Va a cambiar, va a diferir, porque va a depender del desplazamiento. Y el desplazamiento siempre va a ser igual, desde un punto inicial hasta un punto final. También nosotros dentro de la física conocemos unos movimientos específicos. El primero que conocemos es el movimiento uniformemente rectilíneo. ¿A qué se refiere este movimiento? Como su nombre lo dice, siempre se va a mover en una línea recta. Es decir, va a ser el cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo en una línea recta. No va a tomar curvas, nada. Se dice que un objeto se mueve con movimiento uniformemente rectilíneo si este objeto se va a mover en una línea recta y todo el tiempo se mueve a una velocidad constante. Por lo tanto, la velocidad de este objeto no va a cambiar. Podemos tener las siguientes definiciones. La distancia va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo, siempre y cuando la distancia inicial sea igual a 0, el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por el tiempo. De esta ecuación yo puedo realizar un despeje. La velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, y si yo quiero obtener el tiempo va a ser igual a el desplazamiento sobre la velocidad. Pero yo estoy hablando de velocidad, de rapidez, de todo. Muchas veces vamos a confundir la velocidad con la rapidez. La rapidez es una magnitud escalar, la cual va a relacionar el tiempo con la distancia recorrida. Y la velocidad va a ser el cambio en la posición en un tiempo dado. Por lo tanto, la velocidad, como acabamos de ver, se va a definir como el desplazamiento sobre el tiempo, y la podemos encontrar con estas tres formas. S es desplazamiento sobre tiempo. X también es desplazamiento, esto siempre y cuando nos paremos en un plano cartesiano. O con la D de desplazamiento. De esas maneras podemos encontrar esta fórmula. ¿Qué diferencias van a tener? Ambas son magnitudes. Una es una magnitud escalar y la otra es una magnitud vectorial. ¿Qué implica esto? La rapidez, al ser una magnitud escalar, va a involucrar la distancia recorrida en un tiempo transcurrido y siempre será positiva. La velocidad, en cambio, va a implicar
El desplazamiento de un cuerpo en una dirección es una magnitud vectorial y puede ser negativa o cero. Se calcula con la misma fórmula. Distancia recorrida. Aquí la distancia tenemos que recordar que no importa en cómo se desplace, sino el valor que tenga entre los dos puntos, entre el tiempo y el desplazamiento, y la velocidad va a ser el desplazamiento entre un tiempo transcurrido. La rapidez únicamente se va a describir con el uso de unidades numéricas, y la velocidad va a tener unidades numéricas y dirección. ¿Qué quiere decir que se desplace a una velocidad constante o uniforme? Que la velocidad no va a cambiar en un transcurso de tiempo. La velocidad con la que se inicia va a ser la misma velocidad con la que termina el cuerpo. Por ejemplo, un hombre emplea 2 horas en conducir un automóvil desde una distancia de 180 kilómetros al este. Te está diciendo en qué dirección está. ¿Cuál es la velocidad del automóvil? Por lo tanto, yo voy a saber que como datos tengo que son 2 horas, el tiempo que está tardando en transcurrir desde el punto A hasta un punto B. El desplazamiento va a ser de 180 kilómetros al este. ¿Qué ecuación voy a ocupar? La velocidad inicial parte del reposo, es decir, parte de un origen. Por lo tanto, como la velocidad inicial es igual a 0, la velocidad va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. Lo que me quiere decir que son 180 kilómetros entre 2, lo cual va a ser igual a 90 kilómetros por hora. Él recorre o tiene una velocidad en su automóvil constante de 90 kilómetros por hora. Vamos a ver otro problema. Nos está diciendo, en la Olimpiada de 1936, el maratón fue de 42 kilómetros con 194 metros y fue ganado por un joven japonés de 21 años en un tiempo de 2 horas 29 minutos 19.2 segundos. ¿Cuál es la rapidez del muchacho? Yo voy a decir la velocidad o rapidez es igual a 43.194 metros entre 8.959.2 segundos, ya convirtiendo todo a segundos, nos va a dar como resultado 4.82 metros sobre segundo. Aquí yo estoy convirtiendo mis unidades, por eso es importante hacer las conversiones correctamente. Ahora, ¿podrán resolver ustedes este problema 2? Un automóvil sale de un aeropuerto, va a una velocidad de 90 kilómetros por hora por una carretera recta. ¿Qué distancia recorre después de 30 minutos? Resuélvanlo para practicar. Dentro de la física existe otro movimiento, el movimiento uniformemente acelerado. Antes de pasar a este, vamos a definir qué es la aceleración. Ya sabemos que la velocidad es que la velocidad
es el desplazamiento de un objeto entre el tiempo que dado. La aceleración va a ser el cambio en la velocidad en un intervalo de tiempo. Entonces, si es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, nosotros vamos a definir que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, si yo esto lo transfiero a esta ecuación a un problema, voy a obtener que si suponemos que un automóvil que parte con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo en un tiempo de 4 segundos, partiendo del reposo, por lo tanto mi tiempo inicial es 0 segundos. Yo voy a saber que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Por lo tanto, será 40 menos 20 sobre 4. Y esto va a ser igual a 5, son metros sobre segundo, menos metros sobre segundo, nos queda metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y tenemos aquí un segundo. Segundo por segundo nos da segundo cuadrado. Por lo tanto, la aceleración se mide en unidades de longitud y tiempo al cuadrado. Ahora, ¿pueden ustedes calcular este problema? Un automóvil arrancando desde el reposo adquiere una velocidad de 30 metros sobre segundos en 2 segundos. Halle la aceleración del automóvil. Inténtenlo en casa y vean si están correctos. Vamos a ver ahora sí que es el movimiento uniformemente acelerado. Como su nombre lo dice, va a acelerar. Nosotros podemos tomar entonces la ecuación de la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. A esta ecuación lo vamos a nombrar 1. Si despejamos la velocidad final, vamos a obtener la ecuación siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial por la aceleración más aceleración por tiempo. Esta ecuación la vamos a llamar 2 y es nuestra primera ecuación del movimiento uniformemente acelerado. También nosotros podemos determinar una velocidad media o promedio únicamente sumando la velocidad inicial y la velocidad final entre 2. Si yo sustituyo esta velocidad media en la ecuación del movimiento uniformemente rectilíneo, vamos a obtener que la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 o la velocidad promedio va a ser igual al desplazamiento sobre el tiempo. A esta ecuación nosotros la vamos a llamar 4 y únicamente estamos sustituyendo una ecuación sobre otra. Si de esta ecuación 4 nosotros despejamos el desplazamiento, vamos a obtener que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2, todo esto multiplicado por el tiempo.
Muy bien, ya tenemos otra ecuación. Ahora, si yo sustituyo mi ecuación 2 en la ecuación 5, vamos a obtener el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial sobre 2. Juntando términos, velocidad inicial con velocidad inicial son términos comunes. Entonces nos va a quedar que 2 veces la velocidad inicial por el tiempo, porque todo está multiplicado por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2 va a ser igual al desplazamiento. Entonces, si separamos los términos y realizamos las operaciones, 2 entre 2 es 1. Entonces nos quedaría el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque aquí tenemos tiempo por tiempo, nos da tiempo cuadrado, sobre 2, es la segunda ecuación de nuestro movimiento uniformemente acelerado. Vamos a resolver este problema. Un automóvil se desplaza con un movimiento uniformemente acelerado, partiendo del reposo, y en el primer segundo recorre 100 metros. ¿Qué aceleración tiene? Ok, vamos a ver. Primero que nada, la aceleración. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. La velocidad inicial y el tiempo inicial son iguales y ambos son 0. La velocidad final es igual a 100 metros sobre segundo. Y el tiempo va a ser igual a 1 segundo. Ok. Sustituimos 100 entre 1 metros sobre segundo y segundo. Nos quedan 100 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración. Ya la tengo. Ahora me está pidiendo qué velocidad tiene al cabo de 5 segundos. Bien, vamos a determinar. Ahora yo quiero calcular qué velocidad tiene a los 5 segundos. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Por lo tanto, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial 0 más 100, que son mi aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, por 5 segundos. Segundo al cuadrado con segundo me va a quedar en unidades de velocidad. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 100 por 5. Y esto es igual a 500 metros sobre segundo. La velocidad que va a tener a los 5 segundos será de 500 metros sobre segundo. ¿Qué distancia se encuentra a los 7 segundos? También tengo una fórmula de distancia. Entonces, la distancia o el desplazamiento va a ser igual a ¿quién? Aquí la tenemos, velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, anotamos nuestra fórmula. Distancia o desplazamiento es igual a
velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2. Esto es 0. El desplazamiento va a ser igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. El desplazamiento es igual a 100 por 7 al cuadrado sobre 2. Estas tienen unidades de metros sobre segundo al cuadrado y tiene segundo. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado nos queda 0. Y son 7 por 49. 7 al cuadrado son 49. Entonces son 4.900 metros. Ocupamos las tres fórmulas que acabamos de ver en este problema. Ahora, ¿podrán resolver este? Un automóvil se mueve a una velocidad de 100 km por hora, frena completamente en 15 segundos. ¿Qué aceleración tiene? ¿Y en qué distancia logra frenar? No se asusten si sale una aceleración negativa, porque va frenando. Lo único que no puede ser negativo es la distancia. Resuélvanlo en casa y veamos si pueden. Existe un tercer movimiento que tiene que ver con estos dos, al cual denominamos caída libre. Sabemos que ciertos objetos caen cuando se sueltan de lugares, de un lugar elevado. Todos los objetos por el efecto de la gravedad. Si se logra reducir la fricción con las fuerzas que se oponen en un medio, es decir, que no haya interferencia de la resistencia del viento, lo vamos a llamar caída libre. Esta caída libre va a ser un movimiento acelerado. ¿Pero qué aceleración ocuparemos? Va a ser la aceleración de la gravedad. Y esta va a tener un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula de movimiento uniformemente acelerado van a verse implicadas en la caída libre. Por ejemplo, si lanzamos una canica desde una azotea, desde una altura de 100 metros, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Pues yo sé que la aceleración es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad inicial va a ser 0. La distancia son 100 metros o el desplazamiento. ¿Qué fórmula tenemos? El desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, 0 por un tiempo dado va a ser 0. Estamos buscando el tiempo y nos va a quedar que el desplazamiento es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Si yo despejo el tiempo, me queda el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada por 2 sobre la aceleración. Por lo tanto, resolviendo y sustituyendo la ecuación, tenemos el tiempo es igual a 100 metros por 2 entre 9.81, que es el valor de la aceleración de la gravedad. Resolvemos el análisis dimensional, metros sobre metros, y nos queda segundos, que nos quedaría arriba. Lo tenemos de esta manera, es una división de fracciones. Segundos cuadrados, la raíz cuadrada de segundos cuadrados nos da segundo. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 20.38, lo cual es 4.51 segundos. No es difícil una vez que conoces las fórmulas. Intenten el siguiente problema. Se lanza la misma canica desde un edificio
y tarda en caer 4.3 segundos. ¿Qué altura tiene el edificio? ¿Y con qué velocidad llega al suelo? Es un problema muy sencillo. Resuélvanlo y vemos cómo nos queda. Por último, les quiero enseñar unas conversiones útiles. Son las tablas de conversión que yo ya les puse en sus ejercicios. Pero ahora tenemos las de longitud y las de tiempo. Estas presentaciones se las voy a subir igual a la plataforma. Revísenlas nuevamente, resuelvan los problemas y vean qué datos nos sirven. Sería todo por el video de hoy y espero verlos pronto.